Muy buenos días a todos, bienvenidos a EDU Digital Bilingüe, un espacio creado desde el Centro de Estudios Aeronáuticos y esta vez llevado por los expertos del área de inglés de nuestro centro de estudios. Nuestro invitado es Néstor Lozano, licenciado en Lenguas Modernas. El tema de hoy, 7 expresiones para presentarnos correctamente en inglés, así que yo le recomiendo que alisten su agenda, su esfero, que tomemos atenta nota y que sigamos todas las recomendaciones de esta clase. Profesor Néstor, bienvenido, buenos días. Hey Enrique, good morning. Thank you very much. Hello everybody, my name is Nestor and welcome back to EDU Digital Bilingüe. Hola a todos, mi nombre es Néstor y bienvenidos una vez más a EDU Digital Bilingüe. Yo trabajo en el Centro de Estudios Aeronáuticos alrededor de hace 7 años como pseudopiloto y también en un tiempo fui docente del laboratorio de inglés. Soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle y hoy seré su anfitrión. Hoy estaremos hablando y practicando 7 expresiones para presentarnos en inglés y pues vamos a hablar de nosotros y darnos a conocer un poco en este idioma. Queremos recordarles algunas partes claves y recomendaciones que se hicieron en la sesión anterior. Una es, como lo dijo Enrique, pues que listemos nuestros apuntes para tomar nota. Es muy importante para el proceso de aprendizaje de un idioma. Vamos a practicar la pronunciación repitiendo las expresiones que veremos el día de hoy. Entonces, atentos a repetir en sus casas o en donde se encuentren en este momento la pronunciación que vamos a ir viendo de cada una de las expresiones. También tenemos que aclarar que esto no son clases formales, pero sí vamos a dar muchos tips prácticos con frases y vocabulario muy útil a la hora de hablar en inglés. Vamos a practicar también a través de los sitios web que recomendamos en la sesión anterior. Recuerden que teníamos sitios para practicar el listening y para practicar vocabulario. También vamos a decirles que no todo se puede traducir literalmente de un idioma a otro y pues que varias palabras tienen un significado o más de un significado de inglés a español. Y la idea con estas, digamos, sesiones es que a medida que vayamos avanzando, nuestra intención es que creemos hábitos en donde podamos aumentar la inmersión en el idioma inglés. Y es por eso que cada vez más vamos a incrementar el inglés y vamos a ir disminuyendo el español. Y pues finalmente tendremos un espacio al final donde ustedes podrán hacer sus preguntas, así que entonces pues no duden en estar tomando nota y hacerlas al final de la presentación. Como les dije, entonces vamos a ver el día de hoy 7 expresiones para presentarnos en inglés. Vamos a practicar algunas formas u opciones que tenemos para hacerlo, pero claramente existen más posibilidades aparte de las que vamos a ver el día de hoy. Pero inicialmente vamos a ver algunos saludos, vamos a hacerlo formal el día de hoy, vamos a informar nuestro nombre, vamos a decir de qué país o ciudad somos, también acerca de nuestro trabajo, nuestra edad y qué nos gusta hacer. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar. So, 7 lines to introduce yourself. So, let's go. So now, first of all, I would like to let you know that our context in this first section, we're going to have a first meet. Nuestro contexto en esta primera sesión va a ser un primer encuentro. Entonces, de esto va a tratar toda la sesión el día de hoy. Va a ser el primer encuentro que vamos a tener con otra persona. So, this is our context, first meet. So, the first word or first expression that we are going to use in English is to say hello. So, saying hello in Spanish, saludar. So, in this context, you can see that in English there are 2 words saying hello. In Spanish, just one, saludar. Como estábamos diciendo al principio, recordemos que no se puede traducir todo literalmente. En este caso tenemos saying hello, son 2 palabras en inglés, pero en español la traducimos como solo una, saludar. Entonces vamos a ver expresiones para saludar en inglés. La primera de ellas, hello. Vayan practicando la pronunciación en donde se encuentren. Hello. This is the first expression. The second expression that we can use in this context is good morning. Good morning. Good morning. The expression number 3.
Good afternoon. Good afternoon. The expression number 4, good evening. Evening. Okay, so we have 4 different options to say hello in English. But now, what is the difference between these 4 expressions? In this context, the difference is the part of the day that we are going to be. So now we have good morning in the morning, good afternoon in the afternoon, good evening in the evening. So now look at in the picture that when I was talking about this, the greetings, they change. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, so now vamos a utilizar good morning y good afternoon y good evening dependiendo la hora del día. Ya sabemos, morning en la mañana, afternoon en la tarde y evening vamos a utilizarlo en la noche. Entonces, dependiendo de la parte del día en que nos encontremos, podemos utilizar cualquiera de estas. Good morning, good afternoon o good evening. ¿Qué pasa con hello? Si ustedes vieron la imagen que tenemos ahí de los dos participantes de esta conversación, vimos que hello nunca cambió. En cambio, los otros sí estaban cambiando. Es porque hello es una palabra que se puede utilizar en cualquier momento. Entonces no tenemos ningún inconveniente de utilizarla en cualquier momento del día. Mientras que good morning, good afternoon y good evening tendremos algunas. So hello, anytime. It's possible to use anytime hello in your conversation. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Okay, so now we have a number 5 expression that is good night. Okay, but in this moment we are not going to use good night to say hello, because good night is an expression to say bye bye. So good night, bye bye. When you use good night is because you are going to the bed. So it's not possible to use to say hello, good night. Incorrect. So now we are going to use good night to say bye bye. Tenemos unas excepciones y como decimos en inglés, common mistakes. Tenemos, por ejemplo, good night. Good night no se utiliza para saludar, solo se utiliza para despedirse y nuestra traducción en español sería como hasta mañana, cuando uno ya se va a dormir, o para cuando uno se despide y ya es de noche. Entonces, hasta mañana o buena noche. Entonces, nunca utilicen good night para decir hola. Por ejemplo, cuando lo hacemos en Colombia, que llega una persona tarde a una reunión o a clase, le decimos buenas noches. Estamos saludándolo, pero diciendo buenas noches. Entonces, es incorrecto decir good night. En este caso, ¿cuál diríamos? Good evening. Okay? So this is our first expressions. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Okay, in the number 2, to say hello, is talking about when you meet one person. It's nice to meet you. It's nice to meet you. In Spanish, es un placer conocerte. Okay, so this is a complete expression that you have to practice. It's nice to meet you. Okay, so we have one example. It's nice to meet you. What is the answer for this one? Nice to meet you too. Okay, look at the difference. This is the first expression. It's nice to meet you. And this one is the second. This is the answer, ¿ok? Es un placer conocerte. Un placer conocerte también. Miren que va a cambiar un poco la expresión. En la primera teníamos it's, en la segunda no lo tenemos, pero en la segunda tenemos una palabra adicional, que es este to. Nice to meet you too. Entonces, la primera, un placer conocerte. Un placer conocerte también. ¿Listo? It's nice to meet you too. Okay. These 2 expressions, they are really good. They work really good the first time. The first time you meet one person. La primera vez que conoces una persona. The first time. La primera vez. This is very useful when you have to use it's nice to meet you. Okay? But what happens if it is the second or the third time that you meet the person? So for the second and third time, it's not possible to say it's nice to meet you, okay? Because
it's incorrect because you already met the person before. So in this context, we are going to use nice to see you again. ¿Ok? Entonces, para aclarar, tenemos la primera expresión que tenemos acá grande al principio, it's nice to meet you. Vamos a utilizarla únicamente la primera vez que conozcamos a una persona. Aquí dice primera vez. ¿Qué pasa si volvemos a encontrarnos a la persona? Sea la segunda, la tercera vez, pues vamos a cambiar la expresión, porque ya no podemos decirle de nuevo, es un placer conocerte, porque sonaríamos como que tú eres un extraño, lo siento, ding dong, ok, eres un extraño o no te conozco. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar otra expresión, que sería nice to see you again. ¿Qué traduciría en español este nice to see you again? Sería un placer en verte de nuevo, ¿listo? Entonces, esa sería la expresión que utilizaríamos la segunda o la tercera vez que estaríamos conociendo o, bueno, encontrándonos con una persona. Entonces, recordemos la pronunciación. It's nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Ok? Ahora, vamos, la idea del día de hoy es que con estas expresiones que estamos viendo, vamos a hacer un enlace de todas las expresiones. Entonces, en la siguiente vamos a ver que vamos a ir reuniendo y la idea es que formemos las 7 expresiones en una presentación personal. Aquí tenemos link the expressions, link. Vamos a conectar las expresiones que vamos a ir aprendiendo. Tenemos hasta el momento 2, o bueno, algunas opciones, pero en general 2. Good morning, it's nice to meet you. Okay, very good, so let's continue. The number 3, we are going to talk about names. So the popular one, my name is, okay? In this example, we can say, hello, my name is Nestor, okay? So we have another option that is, my name's Nestor, okay? What's the difference between my name is and my name's Nestor? So we have one that is longer and the other is shorter, okay? What is more common in English? The second one, my name's Nestor. Normally, in English, we are going to use the contractions. In this context, we are making the contraction between name and is. So, in the example, names, look at this. This apostrophe and this S connected, they are talking about the same, is the same. Okay, tenemos la primera expresión. Mi nombre es, my name is, y lo tenemos separado. Y en el segundo ejemplo tenemos conectado name y el verbo to be is. En este caso sería names. Y normalmente en inglés siempre se trata, cuando se está hablando, de hacer las conexiones, de hacerlo más corto. Por eso decía que era is shorter, es más corto. My name's Nestor. ¿Ok? También tenemos una opción que podríamos utilizar y en este caso es la palabra apellido. My last name is Lozano. In my case, Lozano is my last name. Okay? My last name is Lozano. So in your case, so in this moment, the idea is that you are taking notes and you say, my name is Angelica. My name is Ricardo. Okay? Your last name, Fernandez, Lopez. Okay? Good. So now, after this, we are going to practice our fourth expression, and it is taking into account the city or the country you were born. Okay, so for the question, where are you from? I'm from Colombia. I'm from Colombia. Or it's possible to use the city. I am from Bogota. Okay, it's possible to use both. You can use I am from Bogota, Colombia. Okay, it's possible to use another one. For example, I am from Cali. I am from Medellin. I am from Cartagena. Or if it is simple, you can use I'm from Colombia. Okay, now we have another option, but our recommendation in this context, and is not only for this specific case, is in general for all the English, is that, for example, if they made a question to you, just not to make a little answer. The idea is that you can make a long sentence, okay? Subject, verb, and complement,
okay? What we learned when we were children. ¿Cuál es la idea? Que no solo hagamos listas, sino que hagamos unas frases completas. ¿Qué tenemos acá? La expresión I am from. Yo soy de. En este caso decíamos, yo soy de Bogotá, Colombia. O simplemente podemos separarlas. Yo soy de Bogotá o yo soy de Colombia. ¿Listo? La recomendación que hacíamos es que algunas veces tratamos tan solo de responder con una sola palabra las preguntas que nos hacen en inglés. Y la recomendación es pues que sí se puede responder así, claro, y se puede entender, pero no es, digamos, lo ideal. Lo ideal sería tener una frase completa. En este caso, otro ejemplo, I'm from Cali, Colombia. ¿Okay? Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. Esa sería, digamos, la contracción de lo primero que estábamos viendo acá arriba. I am, la contracción va a ser I'm from Cali, Colombia. Entonces, como les dije, normalmente en inglés cuando estamos hablando se usan muchísimo las contracciones y esto hace que hablemos como las personas, como un nativo. Entonces, esa es la recomendación y ahí quedaríamos muy bien porque estamos utilizando las oraciones o las expresiones completas. Entonces, recordemos, para utilizar ciudades o países, en este caso, de dónde somos. I'm from Cali, Colombia. Okay, so link the expressions. Vamos a conectar las otras dos que vimos. Entonces tenemos, en resumen, good morning, it's nice to meet you. My name's Nestor, I'm from Bogotá, Colombia. So look at this, I am using the contractions, it's, names, am. Okay, so we have 4 expressions so far. Good morning, it's nice to meet you. My name's Nestor. I'm from Bogotá, Colombia. Good. So now, the number 5. We are going to talk about jobs. In this context, we have teacher, okay? I am a teacher. In this context, this is my job. This is my profession. I am a teacher. And this is going to be so in several times, several options. So in your context, in your case, you can change. So we have a lot of options to talk about in this part. So it's possible to use, I am an air traffic controller, I am a firefighter, I am a lawyer, I am an AIM officer. Okay, we have different options, different professions. Now, an additional, we have this one. I work in Aeronáutica Civil. Is the place you are working on. Okay, so yo soy un profesor, o yo soy profesor, en este caso, nuestra traducción, en inglés colocamos este artículo, que si es necesario, I am a teacher, pero en español la traducción sería yo soy profesor. La segunda sería I work in Aeronáutica Civil. Yo trabajo en Aeronáutica Civil. ¿Listo? Tenemos 2 opciones en este caso. Entonces, para que las practiquen con cada una de sus profesiones. Entonces, ¿cuál va a ser la variable? Esta de acá. Entonces, en su caso, puede ir cambiando. Puede ser entonces abogado, lawyer, o puede ser controlador de tránsito aéreo, air traffic controller. Podemos cambiar cualquiera de las opciones en este caso. Si queremos hablar acerca del lugar, vamos a utilizar esta palabra, que sería el verbo trabajar. I work in Aeronáutica Civil. ¿Listo? Esa sería nuestra quinta expresión. So now, I'm a teacher. This is the contraction. I'm a teacher. Making shorter when you are speaking. This is the best way and our recommendation. I'm a teacher. Okay. Now, what about this question? What do you do? Okay. What do you do? In this context, it's incorrect to say, for example, I drink a soda, I listen to music, I watch movies, I watch television, because this is incorrect. In this context, this question, it doesn't mean in that way. La pregunta, what do you do? Si la traducimos literalmente, sería, ¿qué haces? Y la respuesta que tenemos, o el ejemplo que tenemos acá abajo, dice, yo bebo una gaseosa. En este caso es incorrecto, porque la pregunta, what do you do, se refiere a qué te dedicas. O sea, te están preguntando acerca de tu trabajo, lo que llamamos jobs.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta? What do you do? Pues la que hemos practicado. I'm a teacher. Esa sería una respuesta correcta a esa pregunta, ya que significa ¿a qué te dedicas? Es un error común que, digamos, entendamos o tratemos de traducir literal y esta pregunta, digamos, me están preguntando ¿qué hago? Pero entonces no es del presente que estás haciendo en este momento, sino la pregunta como tal significa ¿a qué te dedicas? Okay? So now, in this context, we have the question, what do you do? And my example, I am a teacher. I work in Aeronautica Civil. Okay? So this is the first expression. What about the number 6? Look at this. We have the numbers. So what could be personal information with numbers? Yes, the age. We are going to practice the expression number 6 and it refers about the age. So now the expression I am 6, I am 7, I am 10 years old. Okay, this is the expression. Now we have one example. It's possible to use 20. I am 20 years old. Okay, this is the complete expression. I am 20 years old. The complete one, we have I am, the number, we have years old. Okay, we have 5 or 4 words, and it's important to remember this S, years, years. Okay, this is the first option because this is the long one. But if you like, you can do it shorter. Pueden hacerlo un poco más corta. I am 20, and it's okay. So we have two options. The long one, I am 20 years old, or I am 20. So this is the way we use the age in English. Now, what is the contraction? So, as we have seen before, we have I'm 20 years old. Okay, it's going to be shorter, and you can speak faster. Vamos a hacerlo más corto y podemos hablar mucho más rápido. I'm 20 years old. En vez de decir I am 20 years old. Esas son las contracciones y de esa forma es que funcionan en inglés para hablar un poco más rápido y algunas veces es por eso que cuando nos hablan rápido están usando esas contracciones y a veces se nos dificulta un poco entender, pero es por eso. Entonces tenemos que también acomodarnos a la diferencia tanto en pronunciación y digamos, como les decía, esto se usa mucho cuando se está hablando. En la parte escrita, normalmente cuando es formal, siempre tiene que ir separado cada una de las palabras. No se utilizan contracciones en la parte escrita y la parte académica sobre todo. Por ejemplo, en un chat tú puedes escribir con contracciones y está muy bien. Now, I have 20 years old. This is a common mistake, lo que llamamos un error común. I have 20 years old. Algunas diferencias que tenemos de idiomas es que algunas, digamos, expresiones se manejan diferente de español a inglés y esta es una de las que tenemos y es muy popular caer en este error porque claramente en español siempre decimos yo tengo 20 años. Entonces pues relacionamos el verbo tener con el verbo have, que sería la traducción en inglés de ese tener. Pero esto es incorrecto. Y tenemos que aclarar que aquí el lenguaje es arbitrario. Entonces hay algunas cosas que podemos explicar por qué sí se maneja de esa forma, pero también hay algunas veces que podemos decir just because, porque sí, ¿listo? En este caso, la edad siempre la vamos a manejar con el verbo to be, como hemos visto en los ejemplos. I am. Y esto sería incorrecto. I have 20 years old. Esto es incorrecto para que recuerden. ¿Ok? Entonces, para la pregunta, how old are you? I am 20 years old. O I'm 20. And that's it. Okay? So now, finally, the number 7, the expression number 7. It's about likes. The first expression that we are going to practice is I enjoy. And the second, I like. So in this context, we're going to talk about the activities or the things that we like to do in our free time. So it's, for example, I enjoy listening to music. This is one example. It's possible to use I like listening to music. The second example, I enjoy watching movies. Or the second one,
I like watching movies. Number 3, I enjoy baking cakes or I like baking cakes. En esta estamos practicando acerca de lo que nos gusta hacer, las actividades, y tenemos dos expresiones que podemos utilizar. Una es I enjoy y la segunda es I like. Si las queremos traducir de la misma forma, no hay problema. Entonces, me gusta o disfruto. ¿Listo? La primera, por ejemplo, dice listening to music. Me gusta escuchar música. Puedes decir I enjoy listening to music o I like listening to music. Entonces, tenemos diferentes actividades que podemos disfrutar en hacer. Tenemos esta expresión de acá abajo, I enjoy to listen to music. Miren que prácticamente está diciendo lo mismo que en el primer ejemplo, listening to music, pero aquí está separado con un to y no tenemos el ing. No, digamos, no se utiliza casi esta forma. ¿Listo? La forma correcta es quitarle el to y colocarle ing, pero son excepciones, porque en algunos casos sí tendremos que utilizar el to para separar dos verbos en inglés, pero en este caso son excepciones y estos se llaman gerundios en inglés, pero prácticamente eso se puede, digamos, ir memorizando con el tiempo y cuando uno vaya avanzando más. Entonces no se utiliza casi I enjoy to listen to music, sino se utilizaría estas de acá arriba, I enjoy listening to music. ¿Listo? Tenemos acá la pregunta, what is your hobby? Esta pregunta no se utiliza casi en inglés. La que sí vamos a utilizar es what do you like to do? What do you like to do in your free time? ¿Listo? What is your hobby? Tal vez es porque lo practicamos mucho en español y tratamos de hacerlo similar en inglés, pero no se utiliza casi en el inglés, digamos, nativo. Entonces la pregunta que se utilizaría sería what do you like to do? I enjoy listening to music, I like listening to music, and so on. Okay? So, good. In this context, we have finished our 7 expressions. And we have the final one, the linked expressions. So, in my case, I have the complete one. Good morning. It's nice to meet you. My name is Nestor. I'm from Bogota, Colombia. I'm a teacher. I work in Aeronáutica Civil. I'm 20 years old. I enjoy listening to music. Okay? So we have the 7 expressions incomplete in one presentation. Okay, guys, so this is our practice, and I hope that you have enjoyed this time. So now this is the moment for questions. Thank you, Enrique. Thank you very much, teacher. And we go with the question of the assistants. Para las preguntas tenemos a nuestra compañera Lina del Grupo de Relaciones Interinstitucionales que nos acompaña aquí dentro de la producción. Entonces, Lina, buenos días. You're welcome. Buenos días a todos. Good morning, everyone. En este momento no tenemos preguntas. Bueno, parece que todo ha quedado muy claro. Pero si quieres, Néstor, podemos practicar lo que nos acabas de enseñar. Claro, entonces, ¿cuál es la idea y la recomendación que le tenemos a todos? Pues, digamos, en este caso, Lina nos va a colaborar haciendo un ejemplo, digamos, en su caso, y podemos ir cambiando las variables de las expresiones con respecto a ella. Entonces, Lina, ¿cómo sería tu presentación teniendo en cuenta estas 7 expresiones que tenemos en pantalla? Okay, so, ¿quieres que me presente contigo? Okay, yes. ¿Listo? Let's do it. Como si fuera la primera vez que nos conocemos. Okay, so, hello, it's nice to meet you. Hello, Nestor. How are you? Thanks, very good, thank you. Okay, Lina, tell me about yourself. Well, my name is Lina Huertas, and it is nice to meet you, Nestor. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Bogota, Colombia. Bogota, Colombia. I am from Bogota, Colombia too. What do you do, Lina? I am a professional in modern languages. What do you do, Nestor? Oh, excellent.
I am an English teacher and I work in Aeronáutica Civil. Where do you work? I work in Aeronáutica Civil too. Excellent, nice. What about the age? How old are you, Lena? I am 26 years old, Nestor. How older are you? I am 33 years old. Okay, Lena, and what do you like to do in your free time? I love, well, I like to cook and I enjoy reading and sharing time with my family. What about you, Nestor? Oh, that sounds very good. In my case, I like listening to music. I like going to concerts. I like cooking with my family, and I like to share time with my family too. That's amazing, Nestor. It was so nice to meet you. Nice to meet you too, Lena. So, see you again later. See you later. Thank you. You're welcome anytime. Bueno, Okay. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Néstor, muy amable. De verdad que genial. Espero que todos hayamos tomado apuntes de estas importantes lecciones, estos pasos fundamentales para llevarnos a una segunda lengua. El próximo tema de EDU Bilingue dentro de 8 días es Ask and Give Personal Information, pedir y dar información personal. Así que estaremos atentos a esta nueva clase de EDU Digital Bilingüe. Estas sesiones están quedando grabadas en nuestro canal de stream, así que todos ustedes las pueden consultar, pueden repasar, pueden volver a tomar apuntes en la medida que las vayamos presentando a través también de ese canal. Para el día de mañana tenemos EDU Digital Medio Ambiente. El tema es cambio climático en los tiempos del COVID. Y el viernes en EDU Salud, un tema muy importante. La conferencia se llama El poder de tu imagen. Así que no se pierdan todos estos especiales de EDU Digital. A todos ustedes muchas gracias. Excelente día. Buen día, profesor Néstor. Lina, hasta luego. Thank you very much. Anytime. Thank you. Bye. Bye, bye.